Miren, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí voy a habilitar la macro que ya programé. Con este botón vamos a generar 30 números aleatorios que van a aparecer aquí en la columna A partir de la celda A2 hasta la A31. Le voy a dar clic. ¿Sí? Cada vez que le doy clic se generan números aleatorios entre el 1 y el 1000, así les puse, pero ustedes pueden poner entre el 1 y el 100, entre el 1 y el 10.000, entre los valores que quieran, ¿no? Y esos valores están vinculados al gráfico. O sea, seleccioné estas celdas, hice el gráfico y pues por eso salen aquí desordenado, ¿no? Si le doy clic aquí en ordenar por burbuja, vemos que se va ordenando, miren. Se va ordenando y aquí va de menor a mayor. Cuando termine de ordenar todo el vector, miren, ahí se ve cómo se van recorriendo, se van empujando los valores y va quedando el menor de este lado y el mayor se va hasta la parte de abajo, ¿no? Cuando termine de recorrer el vector, ahí vamos a esperar un ratito porque sigue comparando, aunque no se vea, pero sigue comparando. Ya me dice que más o menos se tardó 29 segundos porque le puse por ahí un retardo de un segundo para que lograran ver cómo va cambiando. Cuando yo le doy a aceptar, pues el gráfico vinculado ya se ve ordenado, ¿no? Del menor al mayor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con lo que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Entonces miren, lo voy a hacer desde cero, por lo tanto voy a cerrar esto. Voy a maximizar esto, le voy a dar un zoom. Y ya de cuenta que voy a poner números. Aquí nada más para efectos de que vean los números. Aunque lo voy a hacer con una rutina de programación, voy a poner aleatorio.entre 1,1000, ¿no? Y relleno hasta el 31. De una vez selecciono y lo voy a cuadricular. Lo centro de una vez y lo voy a pintar de rojo. Este número lo voy a poner otro relleno diferente. Le puse azul en letra blanca. Ahí está. Y estos valores los vinculé con un gráfico. Seleccioné todos esos valores aleatorios. Me fui a insertar. Acá está gráfico de columnas, el primero. Y lo ponemos por aquí. Vamos a ponerlo en grande. Ahí está. Que abarque toda la pantalla. Está ahí. Título de gráfico, le ponemos aquí ordenamiento por método de burbuja. Ahí está. ¿Y qué hago? Aquí, para que se vea como que de menor a mayor, selecciono todo y le pongo un formato condicional. Un formato condicional de escala de colores y le puse nada más que le cambié el color. Luego, si lo quiero en color naranja, me voy aquí a inicio, formato condicional, a mis reglas y cambio aquí este color. Le puse ¿no? Entonces ahí está todo desordenado. Voy a crear dos botones. Aquí me voy a el menú programador, insertar y selecciono el botón, este botón de acá, trazo un botonzote grande. No hay macros, como no hay macros le voy a dar cancelar. Acá adentro le voy a poner generar números aleatorios. Generar números aleatorios. Ahí está. Le puedo poner que sea más interesante, negrita y un tamaño más
grande. Este botón lo copio y lo pego. Lo ponemos de este lado. Y aquí le ponemos ordenar por método de burbuja. Listo. Ahora falta hacer las rutinas de programación. Vamos a hacer primero la rutina de programación para el número aleatorio. Por lo tanto, aquí le voy a dar clic derecho, asignar macro, y como no está la macro le voy a llamar, vamos a ponerle num aleatorio. Num aleatorio. Le puedo poner el nombre que quieran, ¿no? Y le doy nuevo. Aquí vamos a poner lo siguiente: for i igual a 2 to 31, y ponemos un next i, que es el final del ciclo, ¿no? Y acá en medio ponemos, ¿por qué de 2 a 31? Porque vamos a empezar en la celda A2 y vamos a terminar en la celda A31. Aquí ponemos el comando cells y ponemos que en la posición I, que sería la fila 2, recuerden que cells es primero va fila y después va columna. Coma, pues en columna es la 1, no nos movemos de la 1, no, lo único que va a ir variando es la fila, por eso ponemos el valor de I. Y esto va a ser igual pues a un número aleatorio, y para eso utilizamos el application.workshapeFunction, ¿no? Run between, y le ponemos entre el 1 y el 1000. Ya está. Y ya. Esta pequeña rutina ya hace lo de los números aleatorios. Vamos a ver. Bien. Le doy un clic afuera, le doy clic. Y ya miren. Me genera los números aleatorios. Ya estos números aleatorios ya no son fórmulas. Hace rato eran fórmulas, ahorita ya no. Ya se borraron las fórmulas. Y ahora ya me lo rellena por medio del ciclo. Y pues ya lo vinculé con el gráfico. Entonces el gráfico sigue cambiando. Vamos con el método de la burbuja. Clic derecho, asignar macro, y le vamos a poner ahora, pues le podemos poner método burbuja, ¿no? Burbuja. Ok, le damos en nuevo y ponemos lo siguiente. Aquí tenemos que, vamos a ponerle dim. Vamos a poner una variable que mida el tiempo, ¿no? En qué tiempo se termina de ordenar el vector. Entonces ponemos tiempo as double. Ahí está. Enter. Ponemos también una variable que va a ser el vector con los 30 valores, ¿no? Ponemos dim y vamos a dar num generado. Y le ponemos que va a tener pues 30. Si va a tener 30, se le pone 29, porque recuerden que el vector empieza en la posición 0. As integer. Integer es un tipo de dato bastante, creo que va de 0 a 35.000, a más de 35.000. Así que pueden manejar un valor bastante grande. Si le pongo as byte, tendrían que ser valores entre el 0 y 255 para ordenarlo. Y necesitamos una variable auxiliar. Vamos a poner dim y ponemos auxiliar as integer. Cuando expliqué el método de la burbuja, dije que se van intercambiando, ¿no? Se va comparando y si es mayor se intercambia, si es mayor se intercambia. En ese intercambio yo no puedo asignar un valor y pasarlo directamente al otro, a la otra posición del vector, porque en ese momento la borraría la cantidad que está en el otro. Entonces ya cuando quiera pasar el otro valor a la otra posición, repetiría el valor, porque pues ya se cambió al otro valor. Entonces necesitamos una variable auxiliar, por eso se utiliza la variable auxiliar. Antes de intercambiar los valores, mando uno de esos dos valores a la variable auxiliar, hago el intercambio y después utilizo el auxiliar y lo pongo donde corresponda, ¿no? En cualquiera de las dos posiciones, pero así no se pierde. Por eso utilizo una variable auxiliar. Bueno, pues empecemos. Esa sería la definición de variables.
Luego vamos a poner ok. Tenemos que llenar el vector y lo vamos a llenar con los valores que están generados ya desde la celda A2 hasta la celda A31. Por lo tanto tenemos que poner for i igual a 1, igual a 1 to 29, porque va, entonces no sería 1, sería 0, ¿no? De 0 a 29. Ponemos next i, acá lo puse mal. Y aquí ponemos que num generado, o sea, recuerden que nuestro vector se llama num generado en la posición i, ¿sí? Va a ser igual a lo que exista en cells en la posición i más 2. ¿Por qué i más 2? Porque la primera celda que tiene el primer valor está en la celda A2. Si va a empezar con i igual a 0, aquí va a ser 0 más 2, 2. Entonces por eso tengo que poner i más 2. Si le pongo nada más i, no existe la celda 0, por ejemplo, la celda 0, lo que sea. O sea, no existe la fila 0. Vamos a empezar en la fila 2. Coma y luego va la columna. La columna dijimos que esa es la 1, aquí es 1. Punto value. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos llenando el vector de 29 posiciones o 30 valores con lo que hay en las celdas desde la A2 hasta la A31, ¿no? Eso es lo que hay acá. Ya estamos llenando el vector desde el índice 0 hasta el 29. Una vez que ya llenamos el vector, ahora sí ya viene el método de la burbuja. En el método de la burbuja vamos a tener que hacer, si son 30 valores, van a ser 30 pasadas. Necesitamos un contador. Entonces voy a poner la variable y, la voy a inicializar con 0, ¿sí? Y vamos a poner un timer. Vamos a poner tiempo igual a timer. Aquí lo igualamos con la hora actual para después sacar la diferencia y ver cuánto se tardó en calcular, en ordenar en este caso el procedimiento. Vamos a poner un ciclo. Aquí vamos a poner un do y ponemos un key loop until y igual a 30. Ok, este ciclo indica que lo que yo ponga acá adentro se va a repetir hasta que y sea igual a 30, ¿no? O sea, lo que pongo aquí se va a repetir 30 veces. Por lo tanto, va a ser necesario que yo aquí ponga un contador que sería y igual a y más 1. Cada vez que yo ejecute una instrucción, cada vez que se ejecuta el ciclo, y va incrementando en 1 y así. Cuando el valor de y llegue a 30, se va a salir. Ahora sí empezamos. Entonces, en esta parte vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner for i igual a 29 to 0 step menos 1 y ponemos next i. Ok, dentro de este for estoy diciendo lo siguiente, que voy a repetir 30 veces porque voy de 29 a 0. Nada más que, fíjense, en el for por lo general siempre estamos acostumbrados a utilizarlo de un valor inicial a un valor final, pero el valor final es mayor, o sea, va de 1 a 30, de 1 a 100, o de 0 a 1000, o de 0 a cualquier valor. Cuando es en orden decreciente, por ejemplo, yo aquí le puse de 29 a 0, ¿sí? Tengo que especificar con el comando step y ponerle menos 1. Quiere decir que va de 29 a 0, pero cada vez o cada paso va de menos 1. O sea,
En la primera vez va a valer 29, en la siguiente vez va a valer menos 1, o sea 28, después 27, después 26, y cuando llega a 0, ahí se va a detener el ciclo. Si yo aquí le pongo, se le puede poner step menos 2, menos 3, e iría en esos brincos, en esos saltos. Si yo le pongo step menos 5, sería 24 la primera vez, después menos 5 sería, sería 29, luego 24, luego así sucesivamente, ¿no? Entonces pueden manipular también, o pueden utilizar este tipo de comando, ¿no? Para hacer ciclos que no necesariamente vayan de uno en uno, ¿no? Y en orden ascendente, puede ser descendente. Entonces aquí vamos a poner otro for y ponemos j igual a i 29, ponemos aquí next j. Ok, si se dan cuenta, metí un ciclo dentro de otro ciclo. Voy a regresar rápidamente aquí al diagrama de la burbuja. Miren, ¿por qué necesitamos un ciclo dentro de otro ciclo? Cuando vamos comparando, por ejemplo, comparamos este valor con este, y si es mayor se intercambia, si no se queda, y luego comparamos este con este, o sea, se va comparando valor con valor, valor con valor. Eso tiene que ir dentro de un ciclo. Cada comparación se va haciendo dentro de un ciclo, o sea, le decimos compara estos valores, si es mayor, intercámbialo, si es mayor, intercámbialo, si es mayor, intercámbialo, si no, déjalos como está y recorre el siguiente. Eso se hace en un ciclo. ¿Cuántas veces se hace? Pues las veces que tenga la cantidad de elementos que tenga el vector. En este caso son 30 elementos, se va a ir comparando 30 veces, y eso va a hacer que el valor que estemos analizando logre llegar, si es el mayor, logre llegar hasta esta parte, ¿no? Hasta el final del vector. Pero luego este procedimiento se tiene que repetir la cantidad de veces de elementos que tenga el vector. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Quiere decir que aquí este vector termina ya ordenado después de 11 pasadas, ¿no? O sea, le faltaron aquí 5 pasadas ya para que quede ordenado. Esta comparación de uno en uno va en un ciclo, pero como después esto se tiene que volver a repetir con el siguiente, dependiendo de la cantidad de vectores, por eso tenemos que poner un ciclo dentro de otro ciclo. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo acá? El ciclo más interno es el que va a ir verificando que se vayan comparando y se vayan intercambiando, siempre y cuando la condición se cumpla, que sea mayor. Si el número es mayor, que intercambie, si el número es mayor, que intercambie. Eso lo va a hacer este ciclo. Pero después de que ya ordenó el primer valor, lo va a repetir, por eso aquí hay otro ciclo que es el más externo, lo va a repetir la cantidad de elementos que tenga el vector. ¿Cuántos elementos tiene? Pues 30, por eso va de 29 a 0. Y estoy partiendo de 0 porque realmente en el vector, recuerden que los vectores empiezan en 0. Pues bien, aquí ya viene el método de la burbuja. Aquí vamos a poner una condicional. Si num generado en la posición i es mayor a num generado en la posición j, entonces, y ponemos aquí un end if, y dentro del end if vamos a poner lo que va a pasar si esa condición se cumple. Si eso es cierto, vamos a hacer que en la variable auxiliar se almacene en un generado en la posición i, ¿sí? Mandamos num generado en la posición i, lo mandamos a auxiliar, y después hacemos num generado en la posición i igual con num generado en la posición j. Aquí es donde les decía que si no hago el auxiliar, si no utilizo el auxiliar, al momento de hacer esta asignación, ya perdí el valor de num i, porque ya le asigné el valor de
de numj, que es el valor que está en la otra posición del vector. Al hacer esa asignación, ya num generaron la posición y se perdería, pero no se perdió. Ya hice el intercambio, numj lo pasé a numi, si es que fue mayor, y el otro valor lo mandé al auxiliar. Entonces acá abajo, por lógica, hago que numj, num generado, en la posición j, sea igual a auxiliar, ¿no? Sí, ya está. Y eso es todo. Esta es la magia del método de la burbuja. Digamos que este es todo el asunto. El método de la burbuja vendría a ser todo esto, ¿sí? Pero lo que hace el intercambio y todo eso que expliqué es esta partecita, utilizando esta condición. Aquí, por la forma que estoy utilizando, estoy ordenando. Aquí voy a poner un comentario. Ordenamos de menor a mayor. ¿Por qué? Porque el mayor, con ese símbolo de mayor, vamos empujando el valor hasta la parte final. Entonces, el valor final siempre va a ser el mayor, y el valor inicial del vector, el que está en el otro extremo, va a ser el menor. Bueno, entonces ya terminé esa parte. Después de que ya terminamos de hacer esta parte, ya fuera del ciclo, tenemos que poner en este caso que se desplieguen las celdas, ¿no? Porque en las celdas en las celdas donde están los valores van a quedar los valores desordenados. Aquí lo que ordenamos fue el vector está en memoria. Ahora ese vector tenemos que igualar, o sea, tenemos que volver a hacer esto que está acá arriba, lo tenemos que volver a hacer en la parte de abajo, pero ahora sería al revés. O sea, hay que poner for x igual a 2, tu 31, next. Ahí está. Ponemos que cells en la posición x. ¿Por qué x? Porque x empieza en 2, ¿no? Es la celda 2, 1 va a ser igual a num generado en la posición x menos 2. ¿Por qué menos 2? Aquí pusimos el 2 para que este 2 le indiquemos que aquí empezamos en la celda A2. Pero el vector empieza en la posición 0. Entonces por eso pongo x menos 2, porque queda 2 menos 2, 0. Y así empezamos. Cuando valga 31 menos 2 da 29. Entonces el vector va a ir de la posición 0 a la posición 29. Y ya. Aquí ya desplegamos el vector que ya está ordenado en memoria, lo desplegamos en las celdas. Así que vamos a ir viendo cómo se va a ir ordenando conforme pase cada uno de los ciclos, ¿no? Por último, vamos a poner aquí al final, para que sepamos en qué tiempo lo ordena. Vamos a ponerle aquí vamos a ponerle la diferencia, ¿no? De tiempo es igual a timer menos tiempo. Eso me da la diferencia de en qué tiempo se calculó se ordenó. Y ponemos el msg box. Le ponemos tiempo de cálculo, tiempo de cálculo, espacio, y le ponemos un concatenador, un ampersand, y le ponemos comando round, que es para redondear. Le ponemos tiempo, coma, ponemos 3 dígitos, ¿no? Y nada más. Ahí está. Pues por lo que veo ya no tengo errores. No. Entonces a ver, vamos a ver. Voy a cerrar esto o me paso acá. Ahí está. Genero los números aleatorios. Aquí no he asignado la macro, entonces clic derecho, asigno la macro y le pongo la macro med burbuja, aceptar. Ahora sí, clic afuera. Y bueno, genero los números aleatorios y quiero que vean. Ordenar por burbuja. Ahí ya lo empieza a hacer. Y dice que lo ordenó en... ok, ¿por qué me está poniendo en 3000? No sé qué. ¿Por qué está haciendo eso? A ver.
Y viene, ya ordenó, ya lo ordenó perfectamente. Ordenó los valores que están acá y ordenó. Pero ¿por qué el mensaje me salió? El timer. Algo puse mal en el timer. Es que aquí quién sabe, esta variable es... Miren, aquí puse mal tiempo. Entonces total que esta variable nunca se calculó correctamente. Tiempo. Sí, pues ahí está. Bueno, ahora sí. Miren. Generar número aleatorio. Ahí se revuelve. Y ordenamos por burbuja. Ahí está. Ahora sí. Me dice que se llevó 3 segundos, ¿no? Ahora. Se ordena bastante rápido. Si queremos verlo como en cámara lenta, podemos poner un delay o un retraso. Vamos a hacerlo y ya con eso finalizamos el tutorial. El delay lo pondríamos... ¿Dónde lo pondría yo? Uso aquí antes de que haga el incremento. Aquí por ejemplo hace el incremento para la siguiente pasada del vector. Entonces aquí puedo poner un delay. Se puede utilizar la instrucción application.wait, otra application.wait, que espera. Le dice a Excel espera que vamos a poner aquí now exactamente de la now es la hora actual. Después le vamos a decir que incremente con time value que incremente un segundo nada más. Entonces ponemos así comilla y le ponemos 0 para las horas, 00 para los minutos y 01 para los segundos. Y nada más. Cerramos 2 veces. Bueno, ¿qué estoy indicando? Le estoy diciendo que se espere a partir de la hora actual. Se espere un segundo, que es lo que va a transcurrir. Eso es lo que tiene que esperar. Si aquí le pongo 2, pues son 2 segundos, 3 segundos, etc. Entonces cuando quieran hacer una pausa en su código, porque a veces es necesario poner pausas para ver cómo cambia un valor o algo por el estilo, o crear un retardo para que a veces, si la computadora hace tan rápido las cosas, entonces a veces es necesario implementar retardos de manera consciente, ¿no? Entonces aquí el retardo, para que logremos ver cada una de las pasadas del vector, es un segundo. Entonces vamos a ver. Miren chicos, nos pasamos, generamos los números aleatorios, ¿sí? Y le vamos a ordenar por burbuja. Y ahí va más lento, miren. Va más lento y se alcanza a ver incluso cómo se van empujando los valores, cómo se va ordenando de menor a mayor. Y el valor mayor, por así decirlo, va siendo empujado hasta la parte de abajo. Por ejemplo, el 929 ya llegó hasta la parte de abajo. Pero sigue haciendo a lo mejor comparaciones y por eso todavía no termina. Ya está. Dice que se llevó 29 segundos, ¿no? Le voy a aceptar y ya se ve cómo quedó ordenado todo el vector. Si ustedes quisieran ordenar de manera contraria, simplemente van a hacer esto. Aquí en el código cambian de mayor por menor. Y aquí ya la búsqueda no sería de menor a mayor, sería de mayor a menor. Porque va a buscar siempre el menor y el menor lo va a comparar y si no se cumple lo va a empujar hacia el otro extremo. Entonces va a quedar de mayor a menor. Miren. Vamos a generar números aleatorios. Ordenar por burbuja. Y vean cómo el mayor ya quedó en la parte inicial y el menor es empujado a la parte de abajo. Entonces ahí va trabajando el vector de manera pausada por segundo, porque fue el retardo que le pusimos y se envía hasta el fondo, ¿no? Hasta la parte de abajo del vector o al otro extremo. Pues ya va a terminar. ¿Por qué se tarda? O sea, ¿por qué a veces vemos que ya se supone que aquí ya vemos que finalizó? O sea, ya el menor está acá abajo, el menor está acá arriba y todavía sigue. Porque sigue haciendo comparaciones, eso es lo que les comentaba. Esa es la parte ineficiente de este método. O sea, sí te ordena, pero aunque el vector ya estuviera en orden, va a seguir haciendo las comparaciones. De hecho, si le doy, miren, por ejemplo, voy a aceptar. Aquí ya está ordenado y le voy a dar que lo ordene. Se va a tardar lo mismo porque va a seguir haciendo las comparaciones. Aunque ya esté ordenado, él sigue comparando. Compara
A es mayor. Lo que va a pasar aquí es que a lo mejor se acelera un poquito porque sí se cumplen las condiciones. Siempre se van cumpliendo porque pues ya está ordenado, pero tiene que hacer a fuerza las comparaciones. O sea, no de nada sirve que tengamos un vector ya ordenado porque el método de la burbuja no es capaz de detectar que hay un determinado orden. Entonces se tardó prácticamente lo mismo, aunque estuviera ordenado. Pues ya funciona, chicos, ya está en el tutorial, funciona a la perfección y ya quedó el código y todo lo demás. Lo publico, creo que al rato, si me da tiempo, lo edito y lo publico y ya les queda de tarea para que lo hagan y me muestren en la siguiente clase cómo les quedó. Ahí está. Miren, es lo que les decía. Por ejemplo, observen que ahí el menor fue 39. Ahí todavía aparentemente ya está ordenado, pero sigue haciendo comparaciones. Y bueno, por eso tarda un poquito más. Bueno, chicos, hasta ahí llegamos con esto.